Hola a todos, mi nombre es Abraham Borbujo y hoy os traigo un tutorial 3 en 1 en el que vamos a ver el proyecto de MetaHuman Creator, el plugin de LiveLink sobre iPhone para poder animarlo y el plugin de NVIDIA de LSS que ahora os explicaré. Bueno, en el launcher de Epic Games tenemos aquí el enlace directamente a la información sobre el proyecto, la aplicación que van a sacar gratuita para usar dentro de Unreal. Y aquí abajo del todo te dicen Get Sample Project, lo que te lleva al Marketplace, donde podrás adquirirlo de manera gratuita y descargarlo. Yo ya lo tengo descargado, así que directamente me aparece en mi librería, en el Vault, lo tengo ya aquí filtrado, MetaHumans. Creo un proyecto, voy a cambiarle la ruta a donde tengo yo mis proyectos que tienen más rendimiento. En mi unidad de estado sólido NVMe directamente creamos el proyecto, no tarda demasiado al ser una unidad bastante rápida. Vale, ya lo tenemos creado, así que nos vamos a ir dentro de nuestros proyectos, MetaHumans. Voy a arrancarlo. Vale, aquí como podéis ver ya tenemos el proyecto cargado. Si le doy un play me aparecerá directamente las animaciones que han cargado en el proyecto, que lo hacen bastante bien. Voy a parar y voy a hacer una cosa para que os deis cuenta. Si pongo el número de frames por segundo, funciona bastante bien, salvo en algunos planos que se ve que baja, sobre todo donde tienen pelo. Yo estoy usando un equipo con una tarjeta NVIDIA RTX 3090 y un procesador AMD Ryzen 5950X y 64 GB de RAM, perdón. Así que el equipo es bastante potente, debería de moverlo con cierta soltura, pero para que veáis lo que puede tirar. Aquí, por ejemplo, en el personaje de este hombre baja bastante a 26, sobre todo por el tema del pelo. Vale, si nos acercamos, si ponemos los frames, bueno, están puestos, nos acercamos a ella, vemos que cuando estamos cerca y sobre todo cuando está el pelo en primer plano es cuando puede verse peor el rendimiento. Entonces lo que vamos a hacer ahora es irnos al plugin de NVIDIA LSS. Vale, aquí tenemos en la barra de direcciones developer.nvidia.com/DLSS. Este plugin lo que hace es utilizar los algoritmos de inteligencia artificial que están implementados dentro de las tarjetas RTX para conseguir una calidad similar a la resolución óptima que hayamos puesto en nuestro proyecto a través de una resolución menor, con lo cual va a hacer un rescalado y va a conseguir una mayor tasa de frames por segundo. Aquí hay unos ejemplos que lo explican y tal. Resolución nativa de 4K y con el DLSS como se mantiene bastante bien la calidad y se mejora el número de frames por segundo. Antes estaba en un branch de NVIDIA para desarrolladores en el que tenías que pedir que te aceptaran en el Developers Program, y ahora tenemos la suerte de que nos lo han puesto como un plugin dependiente, así que no hay ni siquiera que compilarlo. Vamos a descargar el plugin. Yo ya lo tenía descargado, pero bueno, lo hacemos una vez más. Cuando lo descomprimimos aparece una pequeña guía de instalación en la que simplemente podemos pasar aquí y nos dice la ruta donde tenemos que descomprimir. En este caso la carpeta del 4.26.1, que es la versión con la que tengo yo. Vamos a extraer a
dice archivos de programa, Epic Games, Real 26 Engine, plugins, runtime, me paso Nvidia. Aquí directamente le damos, le voy a sobreescribir porque ya tenía de antes una instalación, pero para que lo veáis. Ya lo tenemos, así que nos volvemos a nuestro proyecto. Volvemos a cerrar Steam para que no nos moleste. Vale, ya tenemos aquí. Dentro de plugin nos debe de aparecer DLSS. Aquí está. Lo habilitamos y damos a restart. Ya lo tenemos cargado, así que si ahora damos a que nos enseñe el número de frames por segundo, nos acercamos a ella, la zona del pelo por ejemplo, 33. Vale, pues aquí en el viewport tenemos DLSS settings. Si nos vamos a performance por ejemplo, vemos cómo ha mejorado bastante. Vamos a ver la secuencia funcionando con el DLSS activo. Lo único que para ello tenemos que modificar la configuración en el blueprint de la escena, del nivel. Vamos a Open Level Blueprint, aquí directamente en Begin Play. Antes de cargar el Lighting Level, lo que vamos a hacer es irnos aquí, DLSS, ponemos DLSS Mode y nos lo intercala entre medias y decimos que sea Performance. Compilamos, guardamos, vamos a guardar el proyecto también y le damos a Play. Como podéis comprobar, ahora tenemos una tasa de frames bastante más adecuada para funcionar mejor. Sobre todo con el chico se veía en el pelo y ahora no funciona mejor. Incluso tendríamos una posibilidad de ponerlo en ultra performance. Vamos a ver aquí que me he ido Open Level Blueprint. En vez de en performance vamos a ponerlo en ultra performance. Cuando se la ve a ella no parece que haya mucha diferencia, sobre todo se nota cuando está el personaje de él en el plano. Y no tenemos. Bueno, tampoco es que hayamos ganado muchísimo, pero bueno, es bastante cercano a los 60 frames por segundo, que está bastante bien. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es configurar la aplicación de Apple, el LiveLink Face App para manejar la animación de estos personajes. Así que aquí tenéis el teléfono. Yo voy a entrar aquí en la aplicación que ya la tengo instalada y en la configuración figura una línea que pone LiveLink y hacemos añadir target. Aquí ponemos la IP de la máquina donde tenemos Unreal instalado. Supongo que todos habréis encontrado vuestra IP. Si no, en el panel de control dentro de redes podéis averiguarla. Perdón, porque con el trípode me resulta bastante complicado pulsar los números. Vale, aquí la tengo. Cuando lo doy a Add, maravillosamente me figura directamente aquí. Así que ya cierro los settings. Me seguís viendo aquí. Y lo que voy a hacer es usar, no a la chica, vamos a decirle que esté oculta en el juego. Vamos a usar al chico y le vamos a ubicar la posición donde está ella. Aquí vamos a seleccionar, bueno, lo tengo seleccionado de antes, pero tengo que poner más con la grabación. Por defecto esto estaría así. Yo le voy a decir directamente, me aparece aquí el dispositivo y Link Face Head. Ahora, antes de darle a play, lo que vamos a hacer es
entrar otra vez en el blueprint del level y vamos a desactivar las animaciones, porque si no directamente no nos va a dejar ver el resultado y va a entrar en la animación. Así que vamos a ver si funciona. Hola, ¿me estáis viendo? Me voy a acercar con las teclas. Aquí está. Bueno, ¿qué tal estáis? Como podéis ver, los movimientos son bastante buenos. Una aproximación muy buena para funcionar y hacer tus animaciones de tus personajes. Y bueno, poco más. Está interesante el usar el plugin de Nvidia, el DLSS, porque os proporcionará más rendimiento, y para escenas como esta viene la verdad que muy bien. Bueno, pues nada, me despido desde este personaje virtual que estoy manejando. Solamente espero que os haya gustado y os sea útil, y ponedme los comentarios que queráis abajo, suscribiros si os interesa lo que os expongo en este canal, y nada, un saludo y pasadlo bien. Adiós.